Esto es la Red Hispana de Noticias. Noboa ha ganado las elecciones en Ecuador y además lo ha hecho de una forma bastante contundente, con el 55% de los votos, lo cual ha sido incluso hasta sorprendente, sobre todo si tenemos presente cómo terminó la primera vuelta y más o menos cuál fue el voto que fue a los partidos minoritarios. Sin embargo, Ecuador ha mandado un mensaje muy claro, en favor de la democracia y en contra de la extrema izquierda, en contra del correísmo. Al final, Noboa representa más o menos esa línea iberoamericana en defensa de la democracia, en defensa de los valores cristianos, en defensa de la libertad de mercado, frente a la línea del Foro de Sao Paulo, la línea de extrema izquierda comunista que representa a Lula da Silva o Boric. La línea que ha sido sustentada desde España por el etarra de Zapatero. Señores, ¿qué significa para Ecuador esta victoria? Pues tiene tres claves que veremos con el tiempo. La primera de ellas es la clave en política internacional, la segunda es la clave en política interior y la tercera va a ser la clave en política iberoamericana. ¿Cuál es la clave sobre todo en política internacional? Pues Ecuador con Estados Unidos, Ecuador con Donald Trump con Washington. La candidata que se ha enfrentado a Ecuador, como he dicho, es del sector de extrema izquierda, con lo cual íbamos a ver un Boric 2.0, un Maduro 2.0. Sin embargo, en este caso, como ha ganado Noboa, Ecuador en mayor o menor medida va a estar alineado con Washington. Con lo cual para Ecuador más o menos va a ser bastante positivo, depende hasta qué punto Noboa sea lo suficientemente inteligente para ser capaz de negociar esta situación. Sobre todo hay que tener presente que el gran aliado tradicional de Estados Unidos en la zona, que es Colombia, ahora mismo hay unas relaciones extremadamente difíciles. Con lo cual en este aspecto para Noboa puede suponer una oportunidad brillante para, digamos, meter a Ecuador dentro de la zona de influencia de Estados Unidos y por supuesto conseguir amplios beneficios por ejemplo militares para poder reestructurar las Fuerzas Armadas de Ecuador o beneficios empresariales que Ecuador lo va a necesitar y lo va a necesitar mucho, incluida ayuda de órganos que son fundamentales como el Fondo Monetario Internacional. Punto número 2. Clave interna de Ecuador. ¿Qué significa para Ecuador que haya ganado Noboa y que haya perdido la extrema izquierda? Bueno, lo primero es que ha ganado la democracia. Por supuesto, las políticas de extrema izquierda que han ido destruyendo la democracia en los países iberoamericanos no se van a llevar a cabo en Ecuador. Con lo cual, en este aspecto ya en sí mismo es un triunfo importante para Ecuador. También ha perdido el correísmo, porque la candidata que había era básicamente un títere político de Correa. Entonces, en este aspecto, al perder el correísmo, han perdido las políticas retrógradas que estuvieron en Ecuador vigente a principios de este siglo y que llevaron a Ecuador a la ruina y a la situación de extrema calamidad que vive ahora mismo con unas organizaciones criminales, llamémoslas narcoterroristas, llamémoslas pandilleros, como queramos llamarla, pero al final de cuentas organizaciones criminales que obviamente ponen en peligro y muy en peligro la propia seguridad y la propia estabilidad del país. Hay que tener muy presente una cosa. Podemos hablar de reformas económicas, de reformas estructurales, judiciales, puedes reformar todo lo que tú quieras. Si no hay seguridad en el país, no va a ir a ninguna parte. Si no puedes garantizar que un trabajador va a coger su camión y va a poder llevar una mercancía de un punto a otro sin que le roben, sin que tenga que pagar ningún tipo de peaje a ninguna organización criminal, sin que se vaya a dormir y al día siguiente cuando se despierte le han prendido fuego al camión o se la han hurtado, da exactamente igual. Da exactamente igual. Si tú no tienes una seguridad en el país, no solamente seguridad jurídica y legislativa, sino seguridad ciudadana y seguridad en las calles, al final el resto no va a funcionar nada. Con lo cual, en este aspecto es fundamental, es básico que Ecuador imite, por ejemplo, el modelo de Bukele en El Salvador y se convierta en un país seguro, se convierta en un país en el cual la gente pueda ir tranquila por la calle. El tercer punto, la clave iberoamericana. Al final Ecuador era uno de los pocos países, hasta la revolución de Javier Milei, que no estaba dentro de la órbita de la extrema izquierda. Primero fue Lasso, luego todos sabemos qué pasó con Lasso, llegó Noboa y ahora nuevamente Noboa. En esta situación es un duro golpe para la extrema izquierda, porque la extrema izquierda ha visto como en los últimos 5 años, pues digamos, todas sus políticas han ido cayendo y se han ido llevando, a mal puerto. El éxito bestial, éxito económico de Milei, la última noticia es poner fin al cepo
y todos estos hechos, todas estas cosas maravillosas que está consiguiendo Milei para Argentina, creando empleo, reduciendo la pobreza, habiendo exterminado del país a la inflación, pues obviamente es un éxito muy marcado que al final, en mayor o menor medida, se acaba imponiendo. Las políticas de derecha de Javier Milei en Argentina, creando riqueza y empleo, se contraponen a las políticas de extrema izquierda que hay, por ejemplo, en Bolivia. Con lo cual, en este aspecto, claro, tú ves Bolivia, un país muy pobre, sumido en la miseria. Ves Argentina, un país que era muy pobre hasta hace 4 días y que gracias a Milei está poniendo fin a esas políticas de extrema izquierda que la han arruinado y apostando políticas de derechas. Bien, pues aquí Ecuador va a tener que mirarse en el espejo y va a tener también que tomar esa decisión. Aquí hay que ver una cosa muy clara. Sí es cierto que a nivel iberoamericano, bueno, la izquierda no ha perdido porque Ecuador no estaba gobernado por la izquierda, con lo cual no podemos decir que la izquierda haya perdido, con mucho ha perdido la oportunidad de recuperar Ecuador. Pero ahora la clave está en Noboa. Noboa no es nuevo, Noboa no es Milei. Todos ya sabemos qué ha hecho Noboa cuando ha estado gobernando. Podemos juzgar que ha tenido mayor o menor éxito, podemos decir que su gobierno ha sido más acertado o menos acertado, pero lo cierto es que Noboa no ha sido capaz, digamos, de atajar ningún problema serio. Esto no quiere decir que la candidata de extrema izquierda tuviese algún tipo de solución. Sí, porque las políticas que han llevado a Ecuador a la situación que está son las políticas de Correa, las políticas de extrema izquierda. Pero sí es completamente cierto que Noboa en este tiempo tampoco es que haya hecho ninguna maravilla. No es un Bukele que ha terminado con todos los criminales que había en El Salvador. No es un Milei que ha terminado con la pobreza, la inflación en Argentina. No, señores. Es un político que ha intentado hacer cosas, pero que, digamos, su capacidad de llevar a cabo acciones concretas que pudiesen dar un giro de 180 grados a determinadas situaciones, pues se ha visto bastante reducida por el éxito de las mismas, con lo cual en este aspecto pues habrá que ver qué Noboa vemos. Vamos a tener Noboa, si no me equivoco, hasta el 2029, con lo cual en este aspecto pues por delante va a tener una oportunidad muy seria de poder conseguir cosas que lo cambien todo. Su gobierno va a coincidir pues con el de Donald Trump durante toda la legislatura, con lo cual iba a tener el apoyo total de Estados Unidos. También va a coincidir una parte importante con el gobierno de Javier Milei, con lo cual esa nueva Iberoamérica que apuesta por la democracia, que apuesta por el capitalismo, que apuesta por la libertad económica, se va a ver reforzada. Va a ser también muy interesante qué pueda pasar con las elecciones en Perú. Y sobre todo en este aspecto también vamos a tener que tener presente otra realidad. Y es ver si Noboa tiene suficiente agallas, como por ejemplo tuvo Milei en El Salvador, o como tuvo Bukele en El Salvador, como ha tenido Milei en Argentina, para lo que no ha hecho durante, digamos, esta primera legislatura que ha tenido, hacerlo ahora, hacerlo en esta segunda legislatura. Vamos a ver si Noboa tiene esa capacidad de tomar decisiones drásticas, de tomar decisiones coherentes que puedan ayudar a Ecuador, que puedan ayudar a la nación andina pues a un cambio de ritmo que provoque que el país se mueva en otra dirección. Porque al final de cuentas los ecuatorianos han hablado muy claro. Por cierto, repugnante la extrema izquierda acusando de fraude electoral y demás, repugnante. Obviamente la izquierda y la extrema izquierda no son capaces de aceptar los resultados democráticos en las urnas. Eso hemos visto con los asesinos de Paracuello en España, con el Partido Comunista, intentando también a través de teorías conspiranoicas desprestigiar y poner en duda el resultado legítimo de las urnas. Pero bueno, lo importante de esto es que el pueblo ecuatoriano ha hablado en libertad, habla de forma bastante contundente. Noboa ha ganado más o menos como Milei, con el 55%, mucho más allá de, por ejemplo, el 44% creo que sacó en las elecciones, digamos, la primera ronda. Veremos qué es lo que sucede, pero sí es cierto que al menos hay una esperanza. Ahora en las manos de Noboa va a estar que esa esperanza se vuelva realidad o que los ecuatorianos, desgraciadamente una vez más, hayan tirado su voto a la basura.